Ya tenemos en línea a nuestro hermano evangelista, predicador, siervo de Jesucristo, desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador y las Naciones, el hermano Rafael Antonio Caro Sarabia, quien estará predicando palabra de Dios. Le agradecemos mucho la colaboración y ya le damos el cambio, mi hermano Rafael Caro Sarabia, desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador y las Naciones. Lo escuchamos. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, mis hermanos Ramón Díaz Bajaña, también saludando a mi hermano Eduardo Salvador, Agustín Salvador, Felipe Abad, también saludando a la CBS y a todos los hermanos que hacen posible que se pueda predicar la palabra de Dios, también a los cánticos, a todos los testimonios, y Dios me lo bendiga grandemente en este día 21/6 del 20 del 24, en el nombre de Jesucristo. Vamos a entrar en la palabra. Ya se ha orado previamente por esta predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar la palabra en el libro de Josué 10, 12 al 13. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sor, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Aglón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en esto en el libro de Axer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y esta predicación lleva por título: Escondido de tu presencia. Una de las cosas que puede sucederle a todo cristiano es estar escondido de su presencia. No estar escondido en la presencia de Dios, sino estar escondido de su presencia. Una persona que no encuentra solución a un problema, un cristiano que no consigue tener una solución a su problema o a algún dilema que le esté pasando, ya sea de manera material, física o de manera espiritual. Persona que no consigue, cristiano o cristiana que no consigue la solución a algún dilema y problema que esté viviendo. Esta persona se encuentra escondido de la presencia de Dios, no escondido dentro de su presencia ni en la presencia, sino que no consigue, no halla la presencia de Dios, no halla la solución. Y esto pasa cuando en nuestra vida suceden cosas que nuestros sentidos han sido cauterizados. Nuestra forma de ver no vemos como antes. Ahora estamos viendo diferente. No porque sea algo de vejez, sino que siempre estamos viendo es lo malo. Siempre lo que acontece es lo malo frente de nuestros ojos. Y ahora todo es malo. Ahora todo lo que escuchamos también es malo. Ahora todo lo que se palpa es malo. Ahora todo lo que se desgusta es malo o está envenenado. Ahora todo lo que se escucha es malo. Y esto sucede cuando el enemigo logra, a través de los reyes de los sentidos, ocultar al cristiano lo que verdaderamente está delante de sus ojos. También sigue diciendo la palabra en el libro de Josué, pero el 10:24, más adelante, 10:24 al 27, me dice: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de la guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Estamos hablando de que Josué, cuando por medio de la oración se paró el sol y se paró la luna, y fue todo un día completo, o casi todo un día completo, donde hubo sol. Estamos hablando de que hubo un día casi completo de 24 horas donde había sol, porque Dios había entregado a los amorreos en manos de Josué, a causa de que estas personas, y aunque esto es tremendo, aquí hay un misterio bastante grande. Estas personas eran como una especie de combinación de persona con una especie de retiro o algo así, ya que dice más abajo en la palabra de que ellos movían la lengua. No quiero indagar tanto en esto porque se me haría muy largo la explicación. Entonces, siempre que la palabra dice que
morían mucho, moría una nación completa, era porque siempre tenían cualidades de seres ligados con animal. Pero esto es algo mucho más extenso si me pongo a indagar sobre esto. Entonces sigue diciendo, ahora el 25, y Josué le dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Y desde esto Josué los hirió y los mató, y los hirió, los colgó en 5 maderos. Esto tipifica hoy en día lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses 2:14, cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Aquí estamos hablando de que ningún espíritu inmundo que quiera dañar tu vista, ningún espíritu inmundo que quiera dañar tus oídos, ningún espíritu inmundo que quiera dañar tu tacto, tu gusto, que ningún espíritu inmundo que quiera dañar ninguno de tus 5 sentidos tiene potestad, tiene parte ni arte ni parte en ti, porque tú eres de Jesucristo, eres un hijo de Dios. Hoy en día eres un hijo de Dios que lo estás buscando, lo estás alabando, lo estás adorando, lleno de su presencia. Entonces ellos no pueden tener potestad sobre ti. Hoy en día no pueden tener potestad sobre ti, pero sin embargo hoy en día existe pasando personas que por causa de estar entretenido, ya sea con el radio, con la televisión, ya sea por las cosas que del día a día o del diario vivir, o con el teléfono, con que si un TikTok, de que si alguien se está moviendo, que si alguien está bailando, y se logra perder mucho tiempo y no indagar en la palabra de Dios, de las grandes maravillas que tiene Dios para con nosotros a través de las promesas, a través de su palabra, a través de aprendiendo las cosas que el enemigo hace con el cristiano, y por no saber, por desconocer ese conocimiento, el enemigo termina haciendo grandes cosas con uno, pero de manera negativa, de manera mala, y nuestros sentidos vienen a ser cauterizados y venimos a estar escondidos de la presencia de Dios. No que estamos escondidos con Dios en su presencia, sino que estamos completamente ausentes de lo que Dios nos quiere mostrar, ya sea en visualización, ya sea en lo que se escucha, en lo que se palpa, en lo que se desgusta, en lo que se oye. Hemos sido escondidos de la presencia de Dios porque el enemigo nos llevó en cautiverio a causa del no conocimiento del no conocimiento del cual carecemos. Entonces, cuando pasan esas cosas, estamos escondidos de la presencia de Dios. Hay cosas tremendas de lo que yo le puedo contar en este día, a causa de personas y hermanos que le han acontecido cosas muy terribles y muy fuertes por causa de tener la conciencia cauterizada y los sentidos cauterizados. Una persona que tiene los oídos cauterizados por el enemigo va a oír cosas parecidas al Espíritu Santo y va a ser engañado por el enemigo a causa de que él cree que es el Espíritu Santo que le está hablando. Hay muchos hermanos que he conseguido. Por ejemplo, llegó a pasar en un momento que un presbítero fue engañado por un espíritu que se hizo pasar por el Espíritu Santo. Y de estos espíritus hay varios. Hay varios que le puedo nombrar, como el varón del cementerio. También está el espíritu de la varona del cementerio, que son espíritus que se hacen pasar como cristianos, se visten como cristianos, caminan y hablan como cristianos, e incluso pueden hasta hablar en lengua, pero no es el Espíritu Santo. Lo más cercano que hay de ellos es que es una forma de ser brujo, pero encubierto. Entonces son personas que tienen cualidades de cristianos, pero no lo son. Son personas que incluso hablan en lengua, pero no es lengua del Espíritu Santo, sino lengua de estos espíritus que acabo de nombrar. También se puede conseguir en el mundo espiritual, y también se puede conseguir en la iglesia, personas que hablan con el espíritu del Kundalini. El espíritu del Kundalini habla lengua, pero no es el Espíritu Santo. Y alguien preguntará en este día, pero no sé cómo hacemos para poder identificar cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no. Métase con Dios,
Métase con Dios en ayuno y en oración. Aprenda a sentir al Espíritu Santo. Aprenda a sentir, a discernir cómo se siente el Espíritu Santo cuando hablamos palabra de Dios, cuando hablamos las palabras y maravillas que dice la palabra de Dios, en la presencia del Espíritu Santo por medio de un ayuno, cuando estamos en comunión entre los hermanos. Hay una presencia espectacular que es imposible confundirla con otra, porque la esencia del Espíritu Santo es única. Pero cuando el cristiano carece del conocimiento bíblico, automáticamente puede ser engañado por espíritus que se van a hacer pasar por varón del cementerio, varona del cementerio. Y hay que tomar en claro una cosa, que los espíritus no tienen sexo, pero ellos se pueden hacer pasar por mujer y se pueden hacer pasar por hombre, no siendo ninguna de las dos cosas, porque ellos son espíritus inmundos que se hacen pasar por esto. También el espíritu del Kundalini se hace pasar por esto. Es un espíritu que es el que más logra engañar al cristiano, pero por el cristiano carecer de cómo se siente el Espíritu Santo, carecer del conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice, por eso dice la palabra muy claramente, probar a los espíritus. Y cuando se dice probar a los espíritus, quiere decir que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Un espíritu que no puede confesar eso, que no puede decir el nombre de Jesucristo y decir que Jesucristo es Dios, si no lo puede confesar, automáticamente ese espíritu es un espíritu inmundo. Ya en muchas ocasiones ha pasado de que se ha hecho esta clase de pruebas y los espíritus que supuestamente que está hablando en lengua, o el hermano o la hermana que supuestamente está hablando en lengua, no puede hablar, o le cuesta, o es imposible poder llegar a decir lo que le estoy diciendo: Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Cuando no lo puedes decir, automáticamente ahí no está el Espíritu Santo, un espíritu que se está haciendo pasar por el Espíritu Santo. Y créame que son más de 4 o 5 espíritus que hacen eso, que se hacen pasar por el Espíritu Santo. Y eso más que todo pasa por las personas que están en la iglesia, pero que no leen Biblia, que no buscan el conocimiento bíblico de la palabra de Dios, que tienen grandes talentos, tienen grandes cualidades que Dios le ha puesto en sí, pero a causa de que no leen, no estudian, no oran suficiente, viven siendo engañados día y noche. Y ahí es donde se empieza a escuchar hermanos que de repente tienen una relación con su esposa, y resulta que tienen una relación con su esposa y empiezan a escuchar, porque su oído ha sido cauterizado, empiezan a escuchar cosas en los oídos que no vienen de parte de Dios, como que de repente tu esposa te está engañando, o tu esposo te está engañando, o el hermano fulano está hablando de ti, cuando no está pasando nada de eso, porque su oído ha sido cauterizado. O de repente un hermano que va a saludar a su esposa, o un hermano que va a saludar a su esposo, y terminan viendo cosas que no son, por causa de que su vista ha sido cauterizada. O de repente a una persona que va a saludar de mano a otra hermana o a un hermano, y resulta que termina viendo cosas que no hay, como una especie de atracción sexual o cosas así, no siendo así, sino que también ha sido cauterizado su tacto, también ha sido cauterizado su gusto. Entonces, por ejemplo, empieza a ver, a sentir cosas donde no la hay, porque han sido cauterizados sus sentidos. Una de las cosas que dice mayormente la palabra, que porque estos reyes fueron ocultos, a referencia de Josué cuando fue a eliminar a estos reyes, él los ocultó. El pueblo de Israel fue a perseguir también a los otros soldados que venían con estos 5 reyes, y lo eliminaron. Algunos no lo pudieron eliminar porque se metieron a ciudades fortificadas, me dice la palabra de Dios. Ahora bien, estamos hablando de que cada persona tiene que tener una guerra espiritual, meterse en oración en una guerra espiritual. Si usted es una persona que cuando se mete en oración hasta el día de hoy, usted todavía no se ha conseguido con un espíritu luchando en medio de la oración, usted todavía no ha hecho guerra espiritual. Sarrabacanda, la masella, la masoja. Usted tiene que meterse en oración. Usted tiene que meterse en oración, y aquello que no se va de su familia, aquella enfermedad que no se va, aquella patología que sigue repitiéndose de familiar en familiar y no se va, usted tiene que meterse en oración hasta conseguir ese espíritu inmundo y destruirlo en el nombre de Cristo Jesús. Quitarle ese contrato legal que tiene sobre su familia,
sobre sus hijos, sobre su esposa o sobre usted mismo, usted tiene que meterse en oración para no estar oculto de la presencia de Dios, porque ese espíritu lo que tiene de interés es que usted esté oculto de la presencia de Dios y solamente ser ellos o ser él, ese espíritu, que sea que lo esté nutriendo. Eso es lo que él quiere, nutrirlo de lo negativo, de lo malo, esos espíritus inmundos. Usted debe ser libre por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra, estar lleno de conocimiento de la palabra de Dios, estar lleno de la palabra de Dios, estar lleno del Espíritu Santo para que sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario poder llegar a los mundos espirituales donde tu familia o donde tú mismo puedas estar a tener algo atado de parte del enemigo donde viene a reclamar. Cuando una persona no puede dejar de ver pornografía, usted tiene ataduras. Cuando una persona no puede estar dejando de ver con lujuria, usted tiene ataduras. Cuando una persona no puede dejar de tomar quizás algo que dice, no, si yo no tomo café, se me da dolor de cabeza. Y he conocido hermanos y hermanas que hacen así, que si no se toman un café o no toman 3, 4 tazas de café, dicen que el cuerpo empieza a darle dolor de cabeza. Ahí hay ataduras. Aunque el café no es algo dañino, no es algo que sea, pero sí puede ser algo vicioso. Y así puede haber tanto alguien que pueda comer mucha grasa, pueda comer mucho aceite, o pueda, por ejemplo, consumir cosas que le hacen daño a su cuerpo porque lo está consumiendo en cantidad. Esas personas tienen ataduras. Hay personas que también tienen ataduras, que dicen que están predicando la palabra de Dios y resulta que no dejan de dañar a su esposa con palabras obscenas o palabras groseras en el núcleo del hogar, o viceversa. Puede ser la esposa que también se lo haga al esposo, o de repente alguien que le dice uno al otro, tú no sirves, yo no sé qué estaba pensando cuando me casé contigo, y puede ir muchas palabras de ahí en adelante, porque son personas que tienen altadura. Usted está oculto de la presencia de Dios. Si usted está así, usted está oculto de la presencia de Dios porque ha sido cauterizado o alguno de sus sentidos o todo su sentido. Una persona cuando ha sido cauterizado todo su sentido, ha dejado de sentir la presencia de Dios, se va de rodilla y busca de la presencia de Dios y no la halla porque ha sido cauterizado, porque está oculto de la presencia de Dios. No es igual estar oculto de la presencia de Dios que estar sumergido en la presencia de Dios. Es importante que usted busque en el nombre de Cristo Jesús estar conectado con la presencia de Dios por su palabra, por su Santo Espíritu, y eliminar todo tipo de atadura. He conocido personas que están en la iglesia y han tenido hasta 10, 20, 30, 40 años y nunca han recibido el Espíritu Santo, y esto viene a causa de que nunca se han metido con Dios en oración de una manera verdadera, porque hay gente que incluso ha pasado durante muchos años sin tener la presencia de Dios y sin tener a recibir la presencia de Dios, recibir el Espíritu Santo en su vida. Y cuando se meten en oración, pero cuando se meten en serio, una persona que se mete en ayuno y en oración no puede estar agarrando un teléfono y estar chateando con Camejo, con Perencejo, no puede estar chateando con nadie. Usted tiene que estar metido en oración, y cuando está metido en oración, en la intimidad con Dios, buscando en la palabra, buscando en oración, y si hay con otros hermanos que estén haciendo lo mismo, amén, gloria a Dios, porque va a ser una gran ayuda. Pero una persona que está metida en oración y están con un chiste, están echando chistes, están hablando con el teléfono, mira la foto que me tomé ayer, mira la foto, se está perdiendo el tiempo y la persona nunca va a poder ser libre. Aún estando en la iglesia, no va a poder ser libre si tiene una actitud de entretenimiento. Si tiene una actitud de entretenimiento, el único interesado de que no seas libre es el enemigo, porque seguirás con aquel dolor, seguirás con aquella patología en el cuerpo de manera enfermiza, seguirás peleando con el marido, seguirás peleando con la esposa, porque no hay una seriedad en buscar la presencia de Dios. Si buscamos la presencia de Dios como Él quiere con nuestra vida, vamos a ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, vamos a ser libres, porque la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Es importante que usted busque la presencia de Dios, pero lo busque de una manera plena, de una manera segura, en el nombre de Cristo Jesús. Me sigue diciendo
diciendo la palabra de Dios ahora en el libro de Jeremías 23, 24 al 7. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentiras en mi nombre. Soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en los corazones de los profetas que profetizan mentiras, que profetizan el engaño de su corazón, con los sueños que cada uno cuenta a su compañero? Pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, de mi nombre, de mismo modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre, a causa de Baal. Y estamos hablando que Baal se decía que era el dios de las moscas. Y estamos hablando de que esto que dice la palabra de Dios, que Baal representa todo lo malo, que representa todo tipo de idolatría. Ahora bien, hay personas, cristianos, que por la emoción vienen y profetizan cosas que el Espíritu Santo no le está diciendo, y por causa de no tener el conocimiento de la palabra de Dios, hay espíritus que lo usan, y no es el Espíritu Santo, sino es que es el espíritu del Kundalini, varón del cementerio, la varona del cementerio, o puede ser algún espíritu, otro espíritu inmundo que de nombre le puedo decir muchísimo, pero no vendrían al caso. Porque hay espíritus que cuando usted no tiene el conocimiento van a hacer sopa con usted, van a triturarlo y van a hacer cosas que... Por eso que hay gente que después que reciben profecías erradas, terminan casándose con el cristiano que todavía le falta proceso, o se llegan a casar con cristianas que le faltan proceso, y después termina diciendo el apóstol Pablo, estos son los que se llevan a las mujercillas cargadas de pecado, y después el matrimonio no se le da de una manera adecuada, sino que duran 2-3 meses, a lo mucho pueden llegar a durar 1 año, por causa de que siguieron una profecía que no venía del Espíritu Santo, siguieron una profecía que Dios no le estaba mandando. Nunca Dios te va a mandar a casarte con una persona que todavía ni siquiera sabe qué es el don que Dios le ha dado en la viña del Señor. Igual manera con una esposa o con un esposo, Dios nunca te va a mandar a casarte con alguien que ni siquiera sabe cuál es su horizonte en la iglesia. Puede estar en la iglesia, puede estar buscando de la iglesia, pero si no sabe su horizonte, si no sabe lo que está buscando, si no tiene un dominio propio, no tiene un dominio propio en la palabra, ni tampoco sabe de dónde viene ni a dónde va, es como un tamo que arrebata el viento. Y son personas que todavía están ocultos de la presencia de Dios. Si usted el día de mañana va a consagrarse en su vida al Señor y va a casarse con una esposa, que esa esposa tenga el sentido bien claro de dónde viene y a dónde va. Y cuando estamos hablando que de dónde viene del mundo y va para donde Cristo. ¿Para dónde vamos? Vamos para el cielo. ¿Y cuál es el sentido de estar aquí en la iglesia? El Espíritu Santo dice la palabra que Él nos ha creado porque es un pueblo para que adore a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha creado para que lo adoremos, para que glorifiquemos su nombre, para que digamos a las almas que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. El ministerio que Dios te ha dado, nútrelo día a día. Si aquella persona que pretendes para tu vida, para vivir para siempre, casarse, que esa persona si no te llena, si esa persona no nutre tu ministerio, no hagas ese paso, por amor a Dios, no hagas ese paso porque te va a dañar el ministerio. Había una hermana que por causa de eso ya se la pasaba predicando mucho, incluso yo le grababa las predicaciones, y cuando le grababa las predicaciones por medio de cámara profesional, se acercó un hermano y le dijo, mira, el Señor me dice que tú eres mi esposa. Un hermano que era un predicador y se sabía que era predicador, y resulta que el varón se le acercó, no, Dios me ha revelado de que tú eres mi esposa. Mire hermano y hermana que me escucha, la hermana por no buscar, porque simplemente lo vio vestido como cristiano, como con una Biblia bajo el brazo, literalmente le dañó el ministerio, porque la hermana estaba hasta abriendo una obra donde había aproximadamente unas 40 personas y la iglesia terminó cerrando, a ella terminó difamada por la boca de ese varón, y porque ella simplemente no indagó de una manera bíblica, porque a veces las personas logran sentir cosas
pero que no tienen nada que ver con Dios, sino que tienen que ver mayormente por las emociones de lo que tú quieres. Y las emociones no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Usted debe buscar la presencia de Dios. Tenga mucho cuidado de lo que siente, a lo que dice la palabra de Dios. A veces estamos sintiendo algo que no tiene que ver nada con la palabra de Dios y creemos que es el Espíritu Santo, pero usted todo páselo por el sedazo de la palabra de Dios. Si no se filtra, no agarre eso, deséchelo en el nombre de Cristo Jesús. También un varón que también por causa de que él estaba emocionado, que quería ser pastor, la iglesia lo mandó a pastorear y él recibió una iglesia de 89 miembros y al cabo de un año solamente le quedaron 5 porque el varón predicaba buenísimo como evangelista, pero no tenía el don para pastorado. Era muy rústico para muchas cosas, no tenía palabra en esas cosas. Y mire, yo he conocido en el nombre de Cristo Jesús personas que predican muy bien y ¿qué es la función del evangelista? Predicó, lanzó la palabra y se fue. Pero el pastor no. El pastor tiene una delicadeza muy diferente, son ministerios muy diferentes. Así que cuando alguien escuche y sienta que se me espelucó la piel, mira cómo se me puso la piel chinita, fíltrelo por el sedazo de la palabra de Dios. No esté metiéndose metidas de pata en el nombre de Cristo Jesús. Tenga ojo pelado en el nombre de Cristo Jesús. Que sus oídos estén abiertos, los espirituales. Que sus ojos espirituales estén abiertos. Que no tengan estos 5 reyes camuflajeándole las cosas, diciendo que es el Espíritu Santo. Filtre las cosas por la palabra de Dios y no le van a pasar estas cosas. También había esta hermana que le pasó lo del evangelio, diciéndole al varón, diciéndole, no, yo soy tu esposo, y el otro cuando se le profetizaron que no, que yo soy tu esposo, yo soy tu esposa, y resulta que no tenía nada que ver con eso. Tenga mucho cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Así se le pueden presentar negocios, así se le pueden presentar cosas que van a ser de una manera camuflajeada, pero tenga cuidado, métase en la presencia de Dios. Dios siempre le va a corroborar, pero no le va a corroborar por el que está recién arrepentido, le va a corroborar siempre por las columnas que hay en la iglesia. Cuando me refiero a las columnas me refiero a los ancianos de la iglesia, las ancianas de la iglesia, que saben discernir entre el Espíritu Santo y un espíritu que se le parece al Espíritu Santo. Entonces, para eso que están las columnas de la iglesia. Si nosotros no estamos con ojo pelado en el nombre de Cristo Jesús con estas cosas, vamos a estar ocultos de la presencia de Dios. Podemos pasar años en la iglesia sin recibir el Espíritu Santo, siempre con un matrimonio dañado, siempre con las finanzas dañadas, siempre con muchas cosas dañadas en nuestra vida y no sabemos por qué. Y es por causa de que todavía estamos atados en el mundo espiritual. Por eso Colosenses 2:14 sigue diciendo el apóstol Pablo a personas que estaban arrepentidas, a personas que ya tenían el Espíritu Santo, a personas que ya sabían y tenían conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo le seguía escribiendo diciendo, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que hay personas que aún estando en la iglesia pueden estar atadas. Hay personas que pueden estar atadas y es necesario que usted tenga el discernimiento por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, para ser desatado en el nombre de Jesús en los mundos espirituales donde el enemigo pudo haber agarrado algo, arrancado algo de tu alma, arrancado una esencia de tu alma, arrancado una esencia de tu espíritu y tenerla cauterizada en el mismísimo infierno. Entonces hay que ser liberados en el nombre de Cristo Jesús. Y para ya finalizar en el nombre de Cristo Jesús, 2 de Corintios 4:3-6 me dice, pero si vuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Sigue diciendo el 4. Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen misma de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, en él resplandeció
y en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, hermanos míos, aquí el apóstol Pablo lo vuelve a decir. Nosotros es necesario que tengamos ese resplandecer en nuestra vida, no tengamos el entendimiento entenebrecido, sino que la gloria de Dios ilumine nuestra alma, ilumine nuestra vida para no estar oculto de su presencia. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Así que muchas bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, mi hermano evangelista Rafael Caro Saravia, la palabra que nos ha traído en esta mañana. Qué bendición. Saludos y que Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Hemos escuchado esta preciosa palabra para el Ecuador y las naciones, evangelista Rafael Caro Saravia. Le agradecemos muchísimo.